Mucho se habla actualmente sobre el efecto invernadero. En la mentalidad general se ha instaurado la creencia de que es un fenómeno producido por el efecto de los seres humanos en el planeta Tierra. Lo cierto es que, sin el efecto invernadero, la vida en la Tierra sería imposible para nuestra especie, pues estaríamos en un entorno de menos 18 grados. El efecto invernadero es un fenómeno natural que se da en los planetas que tienen una atmósfera, por tanto, aplicable en planetas como Venus y la Tierra. ¿Cuál es el problema entonces? Siendo objetivo, radica en el aumento o, si se prefiere, en la alteración por parte de la acción de los. Esta alteración se produce como consecuencia de la contaminación que el ser humano ha producido en él. El brazo ejecutor de esta contaminación podemos señalarlo como resultado del uso de transportes y la utilización de combustibles fósiles, tales como el carbón, el petróleo, el gas natural, etc. También por el aumento en la utilización de la calefacción, el aire acondicionado y el aumento considerable de todo el consumo de electricidad, el gasto diario de todo tipo de materiales desechables y su falta de reciclaje y reutilización, así como el paulatino deterioro y la destrucción de los ecosistemas. El resultado crítico de esta contaminación se refleja en el aumento de la temperatura global, que también tiene como consecuencia que los hielos existentes en las zonas polares se derritan y produzcan un aumento en los niveles del mar, que tienen, a su vez, como efecto la inundación de zonas costeras y limítrofes. Al mismo tiempo asistimos a la aparición de huracanes con una gran fuerza devastadora. También se están dando episodios de grandes sequías, produciendo estas que determinadas zonas de tierra fértil se desertifiquen y que tengan un impacto relevante en la ganadería y la agricultura, produciendo la migración de especies y de poblaciones de unos lugares a otros, rompiendo así el equilibrio natural de los ecosistemas. La Artemia franciscana es un crustáceo de la clase Brachiópoda y familia Artemidae. Es de vital importancia en acuicultura, usándose como alimento vivo para peces y otras especies marinas, por su alto valor nutricional. Este animal soporta un rango de temperaturas que van desde los 5 hasta los 40 grados, y lo podemos encontrar en zonas climáticas tropicales, subtropicales, en los litorales o en el interior de los continentes. El objetivo de este estudio es demostrar que la subida de la temperatura producida como consecuencia de la alteración del efecto invernadero puede afectar a los individuos de la especie Artemia franciscana, llamado comúnmente y en países sudamericanos como crustáceo salino. Artemia es un indicativo muy aceptable de lo que puede ocurrir en el resto de ecosistemas marinos a partir del año próximo. Al mismo tiempo, resulta bastante interesante poder estudiar las consecuencias de superar la barrera de los 2 grados centígrados por encima de la temperatura de la etapa preindustrial, habida cuenta de que ese horizonte previsto para el año 2050 es muy posible que se alcance en 2 años, es decir, para el 2025. Por tanto, poder prevenir las alteraciones que se van a producir en los ecosistemas marinos depende de los estudios que se efectúen en poblaciones de seres vivientes en los mismos, siendo Artemia franciscana uno de los individuos más representativos. La Artemia franciscana es un crustáceo muy usado en laboratorios para evaluar compuestos con actividad biológica y diversas estructuras químicas. Además, es un organismo modelo muy usado para evaluar la toxicidad de todo tipo de compuestos. Su fácil manejo en laboratorio, su bajo coste y su resistencia, así como el efecto que se produce de inactividad metabólica cuando carecen de oxígeno y de agua, hace que les permita estar almacenada durante largos periodos de tiempo. Por todo esto, resultó considerada como la especie idónea para este ensayo. El efecto de inactividad metabólica es reconocido con el nombre de diapausa. Existen 2 maneras para que este tipo de crustáceo salga de este letargo. En este estudio se han usado las 2, para ver si había una diferencia significativa entre una y otra. La primera de ellas se realizó hidratando los quistes en agua, comenzando estos a nacer a partir de las 24 horas. La segunda se realizó
descapsulando primero los quistes y poniéndolos a hidratar seguidamente. Estos comenzaron a nacer en el mismo rango de tiempo, no existiendo diferencias significativas entre una forma y otra, siempre referido al concepto de tiempo utilizado para nacer y comenzar a crecer. Para este estudio se hicieron 3 ensayos, uno a 25 grados, otro a 26,5 y el último a 28 grados. Este rango se repitió tanto en el caso de los quistes que estaban encapsulados como en los que no lo estaban. Se eclosionaron los quistes en los 3 tipos de temperatura, como se ha comentado anteriormente. Incluso se les cambió esta en pleno proceso de crecimiento, para observar cómo resultaban afectadas en las poblaciones, tanto en su etapa de adulto como en su etapa de náucleos y metanaucleos. El alimento utilizado para las mismas, en la fase de crecimiento, ha sido la cría de plancton y algas, en matraces con temperatura y luz controlada, para que el alimento fuese igual en todos los segmentos de población y no pudiera suponer un efecto diferenciador. El proceso de cultivo del alimento se realizó de la siguiente manera, para todos los grupos de población. La especie de microalga utilizada fue Tetraselmis shui. Han sido criadas en matraces de vidrio de borosilicato, marca Erlenmeyer, tapados con parafina para evitar efectos de una posible contaminación. La capacidad utilizada en los matraces fue de 500 mililitros, agitándose estos cada 12 horas para evitar la precipitación de las microalgas. La cría de las microalgas se ha realizado a una temperatura constante de 20 grados. Se ha utilizado luz con fotoperiodo natural en todo el proceso. En el año 2018 se realiza un informe especial del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. En el mismo se evalúan los impactos que tendría sobre el calentamiento global un aumento de la temperatura de 1,5 grados sobre los niveles existentes en la Tierra en los momentos previos a la época conocida como preindustrial. Las previsiones del grupo fueron que esto se produciría entre el año 2030 y el 2052. En cualquier caso, se cita como nivel extremadamente crítico la subida de 2 grados centígrados respecto a los niveles preindustriales. Pues bien, en fecha de julio del año 2023, los niveles de calentamiento superan los 1,5 grados, siendo el verano más cálido de toda la historia. Todos los estudios y predicciones realizados por el IPCC, grupo anteriormente mencionado, son un grito suplicante para los que ellos denominan como responsables políticos, en el sentido de controlar. Sea como sea, que no se sobrepasen los niveles de los 1,5 grados y lleguen a ser más de 2 grados centígrados. Una de las conclusiones de este grupo fue que en un modelo de pesca mundial se calculaba que las capturas mundiales anuales de pesca marina se reducirán en torno a 1,5 millones de toneladas con un calentamiento global de 1,5 grados, frente a una pérdida de más de 3 millones de toneladas con uno de 2 grados centígrados. Es por todo esto que los rangos de temperatura de este ensayo han seguido un patrón de aumento de 1,5 grados entre uno y otro, para estudiar si existiera influencia en los comportamientos de esta especie, en sus pautas de crecimiento y desarrollo, para tomarlas como muestra de consideración para efectos similares posibles en otras especies. Se recomienda, debido a la capacidad de adaptación de esta especie, realizar otro ensayo, observando las posibles variaciones en cuanto a su capacidad y hábitos de reproducción y las diferencias metabólicas y metamórficas, comenzando desde los 28 grados de temperatura y aumentando en rangos de 2 grados, es decir, ensayo a 28, a 30 y a 32 grados. El punto crítico que nos mostraron los especialistas del IPCC se correspondía con el aumento de estos 2 grados de temperatura. Parece lógico contemplar este escenario, muy realista, vista la evolución global que se está teniendo, para poder adelantarnos, en la medida de lo que sea posible, a esa situación y poder prever algún tipo de preservación de especies que sabemos que se van a ver afectadas y, tal como lo especificaron los especialistas, a las que posiblemente van a desaparecer.
las condiciones experimentales aplicadas en este trabajo se obtuvieron los siguientes resultados. Ensayo a 25 grados. El tiempo de eclosión de los quistes no se vio afectado, pero se ralentizaron todos sus rasgos de crecimiento, tardando casi 2 meses en llegar a su fase adulta. Ensayo de 26,5 grados. En este caso tampoco se vio afectado el tiempo de eclosión, pero sí se observaron variaciones genéticas y morfológicas en los individuos. Ensayo de 28 grados. En este caso tampoco se vio afectada la eclosión de los quistes, y los organismos que nacieron se adaptaron fácilmente al cambio de temperatura, llegando a alcanzar la fase adulta e incluso a reproducirse en 15 días. Al variar la temperatura durante el crecimiento se producía mortalidad en la población al no ser capaces de adaptarse a dicho cambio. Además, la mayoría de los individuos presentaba alteraciones morfológicas, como la disminución del tamaño y la ausencia de madurez sexual. La temperatura afecta de manera innegable el crecimiento de las poblaciones de Artemia franciscana. Se recomienda efectuar estudios amplios en temperaturas de 28, 29,5 y 31 grados centígrados. Las diferencias producidas entre ambos estudios nos darán datos muy válidos de lo que está ocurriendo en el ecosistema marino por la alteración del efecto invernadero.